Lo primero y más importante en todo esto es que es necesario recordar que el agua es un derecho humano. ¿Sí? Punto 1, el agua es un derecho humano, y esto no lo digo yo, esto se resolvió en una Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2010. ¿Qué dice este derecho? Que todas las personas deberían tener acceso al agua suficiente, salubre, accesible y asequible para uso personal y uso doméstico. ¿Sí? El primer punto a aclarar es que el agua es un derecho humano. ¿Sí? Uno por ahí dice, pero esto ya lo sabemos. Bueno, recupera ese contenido y volvé a traerlo para poder seguir pensando esto que estamos diciendo. ¿Sí? La resolución esa de la ONU, además, no dice solamente que el agua es un derecho humano, que todos deben tener acceso, sino que además le pide a cada Estado, ¿sí?, que tiene la obligación como Estado de garantizar este acceso universal al agua y al saneamiento para todos. O sea, esto no es una declaración que queda en el aire, si el agua es derecho humano, no. Hay un pedido formal realizado para cada Estado que le dice, vos tenés que asegurar el agua para tu población, ¿sí? Y sin discriminación. Y además, el punto más interesante en este sentido es que necesitas, o mejor dicho, tenés que priorizar el acceso al agua para los más necesitados, ¿sí? Entonces, vos tenés que cumplir estos criterios, ¿sí? La disponibilidad, la accesibilidad, la calidad, además, pero tenés que hacer un uso que no discrimine y que priorice a aquellos que más necesitan, ¿sí? Esto es el primer punto, y en este primer punto, además, dentro de ese derecho, aparece ciertas libertades, y una de las libertades, o dos de las principales, dos de los puntos principales que aparecen ahí, el primero tiene que ver contra la prohibición total de la contaminación ilegal de los recursos hídricos. Es decir, los estados tienen que asegurar que los recursos hídricos no se contaminen. Y el segundo punto es que no puede haber cortes arbitrarios de agua, ¿sí? Es decir, el agua no se puede cortar así vos debas una factura 2 o 750. Vos tenés que tener acceso al agua, ¿sí? Esto es el agua como derecho, punto 1, pero no es el único punto, vamos a ir avanzando. El segundo punto es recordar que el agua es considerada, como dice el título de la columna, como un bien común. El agua es esencial para la vida, ¿sí? El agua es un recurso limitado, ¿sí? Y el agua, al ser un derecho humano fundamental, se convierte inmediatamente en un bien común, ¿sí? No mercantilizable. Este punto es interesante también, ¿sí? Porque es esencial, es un recurso limitado, es un derecho humano y es no mercantilizable. Es decir, vos no podés agarrar el agua y dedicarte, acá me traen pañuelos, no sé si porque me voy a largar a llorar en cualquier momento o por los mocos, ¿sí? Perdón, pero bueno. No, bueno, ahí aprovecho para que llegamos como pudimos. Puedas sonarte tranquilo, que justamente es uno de los tantos reclamos en el tema de Palestina-Israel. Sí. ¿No? Justamente porque Israel le corta el suministro de agua a Palestina, bueno. Ahí vamos avanzando hacia esa dirección. Bien. Sí, es que esto va increciendo, ¿sí? Voy generando violencia en el público, ¿sí? De a poquito, para que se vayan enojando. Entonces, el agua es un derecho, el agua es un bien, está considerado como un bien común y por ende es no mercantilizable, ¿sí? Tercer punto, que empieza a complejizar la situación. ¿Cómo se considera también un recurso como el agua? Además de ser un derecho, además de ser un bien común, se la considera también como un recurso estratégico, ¿sí? Cuando uno piensa en un recurso estratégico, estamos pensando en un recurso que es o limitado o escaso, que está desigualmente distribuido, además, y que tiene un gran valor que es tanto contextual como coyuntural. ¿Qué quiero decir con esto? Que los recursos estratégicos van variando de acuerdo a los momentos en los cuales nuestra sociedad se fue desarrollando. El caso más claro por ahí es el litio, ahora todo el mundo atrás del litio, en su momento el petróleo, ¿sí? Este es un recurso
que es escaso, que está desigualmente distribuido, pero que es de un gran valor coyuntural y contextual. Sí, es parte de la agenda geopolítica de muchos países el tema del acceso y sí? disponibilidad de agua. Y sí, y cuando uno mira las cuestiones del cine, que siempre uno dice, cuando hablan de cómo te van programando la cabeza, que la Guerra Fría eran todas las películas, los rusos los malos, los yanquis los buenos, si vos empezás a mirar las industrias, algunas películas de acción, vas a empezar a ver que a partir de los 90 empiezan a aparecer los villanos que son ya no latinoamericanos genéricos, sino sudamericanos, y en muchos casos empiezan a aparecer sudamericanos en donde parte de su poder incide en el agua. ¿Sí? El caso de, si mal no recuerdo, creo que es Casino Royale de James Bond, que te muestran la dimensión de lo que son los acuíferos. ¿Sí? Entonces, nosotros pensamos en el agua como un recurso estratégico, pensamos en el agua como un bien común y pensamos en el agua como un derecho humano, y lamentablemente esas tres cosas siempre implican conflictividad. ¿Sí? Entonces, teniendo estas tres cuestiones, nos vamos a un cuarto concepto, que no lo voy a explayar mucho porque ya lo hemos elaborado muchas veces en el canal y en esta radio, que es el de la soberanía. ¿Sí? La soberanía, pero no me voy a ampliar en las definiciones de soberanía energética, alimentaria, bla, 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 sino soberanía en sentido puro y duro, que nos marca en una primera línea como la capacidad que tiene un Estado de ser completamente autónomo en materia de decisiones internas y en materia de decisiones externas. ¿Sí? ¿Qué tienen en común estas cosas? El agua, un bien común, un recurso estratégico, y la soberanía de un Estado. Bueno, nosotros tenemos un episodio, ¿sí? Porque vuelvo a lo mismo. Nosotros ahora, esta semana, salió la noticia de Argentina decidió privatizar el agua, el servicio de agua, y muchos dijeron, no puede ser. Bueno, esto ya pasó, ¿sí? Y cuando nosotros, previo, desde mediados del 2023, veníamos diciendo, che, va a pasar esto, ¿sí? Porque no es que uno era la campaña del miedo, ¿no? Esto ya pasó, ¿sí? Mayo de 1993, el gobierno de Carlos Saúl I de Anillaco, que no voy a mencionar porque se va a cortar la transmisión, decidió tomar Obras Sanitarias de la Nación, que era la empresa estatal de agua, y la privatizó, ¿sí? Entregando la mayor parte de las acciones al grupo francés Suez, que tiene un nombre más largo, y parte de las acciones a un grupo local que se llamaba Soldati. Y esto se lo entregó estipulando que bajo este contrato el 100% de las casas dentro del área de concesión tenían que tener agua potable, ¿sí? Y el 95% de los hogares tenían que tener acceso a cloacas. Esto es año 93, ¿sí? Un momento en el cual, vale aclarar, año 93, Argentina estaba inserto en un proceso neoliberal de lo que sería el segundo experimento neoliberal en Argentina, que venía de la mano de el consenso de Washington, ¿sí? Un consenso que te decía vos cómo tenías que gestionar tu Estado, por ende esto que hablamos de soberanía empezaba a caer, y vos tenías dos problemas: tenías que ajustarte al consenso de Washington, y además tenías que conseguir plata para pagar la deuda del préstamo que te habían enchufado cuando nadie lo había pedido, ¿sí? Algo que vuelve a pasar otra vez. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? Estos dos puntos A y B convergen, y Argentina en ese momento empezó a sacarse de encima todas las empresas del Estado, concesionándolas o vendiéndolas a empresas extranjeras por 2 pesos. Y que encima empresas extranjeras, como por ejemplo Repsol en petróleo, que eran empresas que no eran empresas líder, sino que eran empresas que estaban por ahí, ¿sí? Como que nos pongamos nosotros dos, Maxi Kiosco, territorio inexplorado, y nos vendan la concesión de petróleo y automáticamente nos convertimos en el emporio petrolífero, territorio inexplorado. ¿Sí? Eso muestra otras cosas que no me quiero extender mucho, pero en resumidas cuentas muestra el potencial de esa empresa en momentos en los cuales, para garantizar o legitimar la concesión o la venta de esa empresa, lo que se hacía
era hacer una campaña negativa, diciendo, no, esta empresa da pérdida, da déficit, no, está manejada mal, no, son todo, no sé, lo que quiera, entonces hay que privatizarla. ¿Sí? ¿Ibas a decir algo? No, que no solamente estaba pasando en Argentina en la década, al principio de la década de los 90, este proceso de esta oleada de neoliberalismo que venís mencionando, sino que también pasaba en otros países, porque en paralelo sucedía lo mismo en Bolivia con el agua. Sí, sí, en Chile también. En Chile también. Sí, pensemos que en esa época, cuando nos situamos en los 90, la mayor parte de los países periféricos del mundo, a cambio de conseguir esa financiación, empezaron a hacer la misma dinámica, ¿sí? Vender al peor postor las empresas por 2 mangos para quedarse con guita. Procesos que también se están dando en la actualidad, bueno, no solamente con lo del agua, pero esto vos decías del desprestigio a ciertas empresas del Estado. Lo mismo pasa ahora con Aerolíneas Argentinas, sí, que 2x3 están en los medios pegándole a aerolíneas justamente para seguro, ¿no? O sea, la dinámica es la misma, es bajarle el precio para después venderlo por 2 mangos. Y acá es lo siguiente, el decreto de la privatización de aguas es del año 93. ¿Sí? La letra chica, como que siempre hay una letra chica, decía que se le transferían a esta empresa Suez todos los derechos, pero no las deudas de aguas, claro, ¿sí? Por 30 años. ¿Sí? 30 años de concesión del servicio de aguas. En ese momento representó, así como YPF fue la primera empresa de hidrocarburos estatal del mundo en ser privatizada, ¿sí? La privatización de obras sanitarias de la nación se constituyó en la empresa de servicios de agua y saneamiento más grande concesionada en el mundo. ¿Sí? En ese entonces 6 millones de usuarios. ¿Sí? Estamos hablando de algo complejo. ¿Qué pasó? 93 se concesionó, en el año 2006, después de apenas 13 años, ¿sí?, de concesión, contaminaron un acuífero, que era el Puelche, ¿sí?, contaminaron también el Río de la Plata, aumentaron las tarifas en un 475%, además no hicieron ninguna inversión, no cumplieron con el tema del 100% de agua potable y el 95% de las cloacas, y además empezaron a mostrar, en ese cero inversión, empezaron a mostrar que el cero inversión estaba complejizando. Antes mencionábamos la empresa esta, la que tuvo la emisión de dioxinas en Italia, y también la de la India, la de Bhopal. Empezaron a mostrar ese mismo comportamiento, ¿sí? Como las deudas o como los impactos los absorbe el Estado. ¿Para qué vas a invertir si después lo va a pagar otro? Bueno, se rompió esto, lo paga el Estado, ¿sí? Entonces Argentina, en el año 2006, decidió romper ese contrato de concesión y decir, esto es nuestro, ¿sí? Y ahí es donde, o sea, lo que nunca debería haber dejado de ser, lo volvimos a recuperar, y se creó la entidad que se llama Aguas y Saneamiento Sociedad Anónima, que es AISA, que es una sociedad en donde el 90% de las acciones son propiedad del Estado y el 10% de los trabajadores, ¿sí? Esto fue año 93, ¿sí? Esto marcó también por vez primera, o abrió las puertas hacia lo que es precisamente lo que las Naciones Unidas plantean, ¿sí? Y lo que muchos, o sea, más allá de lo que digan las Naciones Unidas, es lo que el sentido común plantea, que es que no se puede mercantilizar el agua, ¿sí? Es lo que marcó la llegada del consenso de Washington más los decretos de privatización y demás, marca esta cuestión de la mercantilización del recurso esencial para la vida, pero también marca una disociación total entre lo que es el sentido común y la tecnocracia. ¿Sí? La tecnocracia son estos que vienen y te analizan, como pasaba en su momento con la Unicaba, que decían, no, hay 29 profesorados en la ciudad de Buenos Aires, no, que uno. Pero, ¿dónde lo vas a poner ese uno? No sé, pero uno. O no sé, una escuela rural a 300 kilómetros en el interior del interior, no, tiene 3 alumnos, hay que cerrarla. ¿Por qué? Y porque tiene 3 alumnos. Cuando vos priorizás la rentabilidad por sobre lo que la funcionalidad de ese coso está haciendo, estás priorizando tecnocracia sobre sentido común, y de ahí no volvés más.
¿sí? Porque el hecho de priorizar que vos tengas acceso a la educación o que vos tengas todo concentrado en un edificio porque gastás menos, etcétera, etcétera. O sea, a ver, yo el otro día, y esto me abro un segundito nomás, el otro día cuando se votó, y por ahora no se vetó, ese aumento a los jubilados, que el aumento para los jubilados después de semanas que lo vienen cagando a palos gratis, y que también están haciendo campaña porque hay gente que se está sumando a acompañar a los jubilados y están diciendo, ese no es jubilado. Y no, boludo, si mi viejo o mi vieja fueran a protestar a la plaza y les van a pegar gratis, yo no iría a pegar, iría con un hacha, ¿sí? al primero, ¿sí? Entonces, me calenté y me perdí lo que estaba diciendo. El otro día cuando se votó, y que por ahora no se vetó lo de la jubilación, los economistas líderes de esta pantomima que hay puesta por ahí, empezaron a decir lo que los cuca o lo que sea no están pensando es cómo vos vas a pagarle ese aumento a esa masa de jubilados. Esto no lo piensan, ¿cómo vamos a pagar esto? ¿De dónde sacamos la plata? ¿Sí? Y esa pregunta me la tenés que responder vos, que sos el que está gobernando, chabón. O sea, si no es fácil, ¿sí? Me gasta, no, esto no lo pago. O sea, así gobierno yo en mi casa con la tarjeta de crédito. Claro. Sí, no, si esto no lo pago. Paréntesis, un aumento de 50.000 pesos. Sí, además, ¿no? Además, pero no bueno. Representa una mierda. El punto es o sea, esa disociación entre la necesidad real y tus raciocinios tecnócratas que no llevan a nada. O sea, todas las empresas, si vos querés que tu país se desarrolle, tenés que invertir en educación. Y esa inversión en educación no se va a retribuir en el momento. No es una cuota social que vos me pagás 20.000 pesos y te educás. No, o sea, es algo que se va a retribuir 20 años más adelante o 15 cuando ese pibe sea científico, sea lo que sea, y genere capital para el país. Capital humano, capital social, capital cognitivo, lo que fuere. Entonces, esta privatización del 93, al igual que hubo muchas en el mundo, abrió la puerta hacia una disociación total entre el raciocinio y la tecnocracia. Y ahora, porque dijimos, no es la primera vez que pasa, 19 años después, ni siquiera aguantaron 20 años, vuelve a producirse la misma situación. Otra vez se vuelve a abrir el camino hacia la privatización de la empresa del agua. Mismas dinámicas, ¿no? Porque son todos cucas, son todos chorros, la están usando mal, qué sé yo. Estás hablando del agua potable para la gente. No estás hablando de que te gastaste 500 millones de dólares en hacer que cante, no sé, María Becerra en Loncopué para 50 personas. O sea, estás gastando, que tampoco estaría mal, pero estás hablando de un raciocinio puntual que vos tenés que entender que es una empresa de agua, ¿sí? Entonces 19 años vuelve a pasar lo mismo, vuelven a anunciar lo mismo, pero hay una pequeña diferencia en esto. Se me bajó el brillo de la máquina, esto es rarísimo. ¿Sí? No está enchufado. Es el fantasma. Vos dijiste que acá había un fantasma, ¿no? Sí. Bueno, ahí hizo su presencia. Pero ¿cuál es la diferencia ahora? ¿Sí? Antes estábamos hablando de un servicio de agua francés, ¿sí? Parte de Capital Nacional. Hoy por hoy anunciaron que se va a privatizar el servicio de agua y automáticamente anunciaron que uno de los principales interesados es una empresa israelí que no es nueva en el país y que con esto, porque hay muchos que después me agarran en la calle y me dicen, o en otro lado me dicen, vos sos peronista, kirchnerista, bla, bla, bla. Lo cierto es que esta empresa está en el país hace rato y viene firmando acuerdos hace rato con funcionarios que estaban en otro lado o del otro lado de esta línea de pensamiento actual. Y esta empresa está en el país hace 10 años, más de 10 años, ¿sí? Y esta empresa se llama Mekorot, ¿sí? Una empresa israelí, pero les cuento un poquito porque ahora está como ahí de moda, Mekorot está dando vuelta en todos lados. Mekorot es una empresa que se fundó en el año 1937, que significa fuente, Mekorot significa fuente en hebreo, y que es la Compañía Nacional de Agua de Israel, y que es la principal
o la que determina las políticas de manejo y de gestión de agua en Israel. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Hasta ahí podemos ir bien. Pero recordemos que sobre el territorio de lo que es Israel también hay promesas para otro territorio, que fue Palestina, ¿sí? Promesas traicionadas por los británicos, sostenidas por la ONU, etcétera, 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 que son para otro capítulo, y que en el año 1967, o a partir del año 1967, Israel ocupa territorios palestinos, y esos territorios palestinos que ocupa, no solo los ocupa, sino que cada vez se va expandiendo más, ¿sí? Nosotros hoy estamos asistiendo a un genocidio televisado, ¿sí? Del pueblo palestino, lamentablemente, nadie hace nada. Y desde el año 1967, que Israel ocupa los territorios palestinos, en noviembre de ese mismo año, Israel promulga una orden militar, que es la número 158, que establece que la población palestina no puede construir nuevas instalaciones para el abastecimiento de agua sin obtener el permiso de las fuerzas israelíes. ¿Sí? A partir de ese momento, obviamente, Israel se mete en los asuntos del, podemos llamar, Estado palestino. Y no solo eso, sino que 15 años después, en el año 1982, Mekorot asume la responsabilidad de gestionar la infraestructura y el manejo del recurso de agua en territorio palestino. ¿Sí? Raro, como diría un conductor. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere decir esto? A partir de esa orden militar 158, los palestinos no pueden extraer agua de ningún lado, no pueden desarrollar ninguna nueva estructura hídrica, ¿sí? No pueden hacer perforaciones, no pueden ahondar los que ya existen, no pueden instalar bombas, tampoco pueden acceder al río Jordán, ni tampoco pueden acceder a cualquier fuente de agua dulce que haya. Es una orden que dio Israel hace casi 60 años ya. Y no solo eso, sino que a través de esta modificación del año 82 y a través de la gestión de esta empresa, de Mekorot, Israel controla hasta la acumulación del agua de lluvia, ¿sí? Porque como si vos no podés construir bombas, no podés perforar, no podés acceder, no podés, bueno, juntemos el agua de lluvia. Bueno, tampoco permiten la juntada del agua de lluvia. Y por eso nosotros vemos cada tanto cuando los israelíes deciden avanzar sobre la población palestina con los bulldozers, las topadoras y demás, rompen las casas, les tiran sal a las áreas cultivadas y suelen cementar los pozos. ¿Sí? Le tiran cemento al pozo para que, chao, ¿sí? Ese pozo no funciona más. Mekorot, obviamente, que no se hace rico firmando cheques, es una empresa que hoy por hoy le vende agua a Palestina, pero Mekorot es la empresa que decide a qué precio y cuánta cantidad de agua. ¿Sí? Se calcula más o menos que el precio del agua para las comunidades palestinas en los territorios ocupados es el equivalente a medio sueldo, ¿sí? Que ya de por sí son sueldos de subsistencia. Entonces, de ese sueldo de subsistencia, medio sueldo te lo tenés que gastar para comprar agua y al precio y a la cantidad que a vos te digan, y no podés hacer una cisterna, no podés hacer nada. ¿Sí? Entonces, obviamente, no es que tenés Palestina e Israel y que cada uno tiene su canillita aparte, todo parte del mismo recurso. Por supuesto que en los territorios ocupados el palestino no tiene acceso al agua, pero los israelíes no tienen ningún problema de escasez. ¿Sí? Los israelíes tienen 100% de acceso al agua, sin pagar, sin prohibiciones, sin nada, pero hoy por hoy se calcula que los palestinos subsisten con menos de 1,5 litros por persona por día. ¿Sí? Para todo concepto. ¿Sí? Para todo concepto. Menos de 1,5 litros por persona por día. Y esto es algo que lo venimos viendo hace mucho tiempo y que en muchos lados ya se habla del apartheid del agua. Que más allá del apartheid que está haciendo Israel formalmente con los palestinos en territorio palestino, también está haciendo esto con el agua. De hecho, Brasil, Holanda y Portugal en su momento tenían contratos con Mekorot y cuando empezaron a interiorizarse en las dinámicas dijeron, no, flaco, vos salí de acá.
¿sí? Y suspendieron inmediatamente los contratos cuando vieron la dinámica de mercantilización de agua que trae Mecorot. Entonces, y no solo esto, o sea, sino que Mecorot presenta los mismos problemas que presenta cualquier otra empresa privada, es incumple los contratos, sube las tarifas, no invierte, ¿sí? Lo que te hacen es gestionarte el agua. Entonces, nosotros hoy tenemos a Santa Cruz, a Chubut, a Neuquén, a Río Negro, a Mendoza, a San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe y parte de Buenos Aires que ya han firmado acuerdos de hace 10 años con esta empresa para la gestión del agua. Pensemos que son todos acuerdos en donde en la mayoría de estas provincias que mencioné es parte de la diagonal árida, son zonas en donde el agua escasea, ¿sí? Y de todos esos contratos que se firmaron, la información de las condiciones en las cuales se firmó el contrato es secreta. ¿Sí? Nadie sabe, solamente hay 5 contratos que se pudieron leer. ¿Sí? Que calculo yo que deben ser los 5 contratos más beneficiosos, ¿sí? Pero el resto de los contratos no se sabe cuáles son las condiciones. Entonces, cuando uno habla cuando uno toma con tanta liviandad una noticia como esta, y nosotros estando en una zona en donde el agua potable es escasa y en donde ya tenemos el conflicto con las mineras por el tema del acceso al agua potable, en donde cada vez más se está volcando más hacia la minería y menos hacia la población, y en donde sabemos bien que muchos de los cursos de agua y muchas de las napas ya están contaminadas, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿O qué espera aquel que publica en una red? No, mejor que la manejen los israelíes porque nosotros somos un desastre. ¿Qué es lo que espera? O sea, se piensan que Israel va a venir a estos territorios y va a decir, no, chicos, ustedes son argentinos, quédense tranquilos que no pasa nada. Es lo mismo, ¿sí? Y si vos a eso, además, y no me quiero calentar, pero ya me calenté, si vos a eso le sumás el proceso de erosión de identidad territorial que se viene realizando en toda la Patagonia, tenés un problema. ¿Sí? Nada impide que los tipos el día de mañana, recordemos que Israel ayer en el Parlamento israelí dijo, me anexo Cisjordania. Lo votaron los israelíes, listo, se decidió, y como que yo diga mañana, no sé, me anexo, no sé, Chile. Me anexo la plaza al lado de la casa de Cinco Saltos. Sí, o sea, nadie me va a dar pelota, va a decir, mete pelotudo, bueno, pero Israel tiene banca. Sí, fijémonos que el último país que se anexionó otro territorio sin consultar a nadie, ya sabemos cuál fue y sabemos cómo terminó. Todo el mundo cómo terminó. Pero es jodido, hay que empezar a levantar la mano con esto, tenemos que empezar a concientizar que no nos comamos el verso de la empresa funciona mal, la empresa funciona bien, la empresa da pérdida, déficit. Una empresa del Estado necesariamente va a dar pérdida, ¿sí? En menor o mayor medida, porque es un servicio que vos estás brindando a la población sobre el cual no esperás nada a cambio, ¿sí? Más que una cuota X. ¿Sí? Y de hecho, ¿qué es lo primero que dijo el gobierno cuando anunciaron la privatización? Obviamente dijeron que uno de los interesados es Mecorot, ya sabemos que Mecorot va a ser a quien se la dé en el control, pero lo segundo es que dijeron va a haber posibles subas de tarifa y vamos a habilitar a que se corte el pago, a que se corte el agua por falta de pago. Entonces estás incumpliendo todas las normas dispuestas por las Naciones Unidas, que a esta altura son una figura decorativa. Estás incumpliendo todas las normas de todos los organismos y estás incumpliendo también con la lógica del sentido común que te dice que vos no podés cortarle el agua a tu propia población y que además no podés entregarle el control de la gestión del organismo estatal del agua a otra empresa estatal de agua de otro país que se especializa por llevar adelante un genocidio en vivo, en donde uno de los factores esenciales para hacer ese genocidio es el agua. Entonces, estamos en una situación jodida, ¿sí? Yo lo vengo diciendo hace ya, vos me venís escuchando hace un año, vos más, pero lo vengo diciendo hace más de un año, nos van a partir como un queso, ¿sí? Un día nos vamos a levantar y van a anunciar, bueno, a partir de hoy Argentina termina en Santa Cruz o termina en Santiago del Estero, ¿sí? No es una locura. Incluso hasta, fíjense que lo echaron al representante del Museo Histórico Nacional, a Gabriel Di Meglio, lo rajaron.
Y empezaron a hacer publicaciones del Museo Histórico Nacional diciendo que Argentina en realidad, el territorio nacional, cuando Argentina empezó la campaña del desierto, era solamente las provincias de ahí del medio. O sea, desconociendo la extensión territorial de Argentina, como abriendo la puerta que otros digan, bueno, ¿vieron que esto de acá no entra, el Lutis, Posidetis, Yuri, ese? Entonces, si esto no era de ustedes, puede ser nuestro. ¿Sí? Entonces, estamos en una situación que es jodida, y mientras tanto nos sigan anestesiando a todos con huevada, vamos a ir cada vez peor. E insisto, esto no es para que seamos ni catastrofistas, ni escatológicos, ni nada, pero vamos camino a algo que ya vivimos, pero mucho peor.